Bueno, pensando un poco en qué podía compartir con la iglesia, con ustedes, qué podía eh, compartir acerca de la palabra de Dios, pensaba, pensaba en varias cosas, pero les quería hablar de un pasaje que está en Mateo 4, cuando el Señor Jesús es tentado. Es conocidísimo, es conocido, se ha escuchado, hay muchas... Bueno, hace poquito teníamos clase de escuela bíblica con eso, con ese pasaje. O sea, es un pasaje bastante conocido, pero no creo que les traiga por ahí nada, ningún análisis espectacular o terrible o nuevo tal vez, pero sí les quiero compartir algo que a mí me hizo muy bien y bueno, creo que por ahí también poder recordar o tener en cuenta para el día a día, para nuestra vida es clave. Así que vamos a orar primero, voy a orar y pues seguimos con la palabra y compartiendo, ¿sí? Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor por esta oportunidad que hoy me das para poder compartir de tu palabra. Gracias Señor por este medio que tenemos para poder seguir congregándonos, reuniéndonos y poder compartir un mismo espíritu, Señor, poder recordarte en este día, recordar el sacrificio que el Señor Jesús hizo. Gracias por tu amor. Padre, pedirte que nos limpies del pecado, que nos limpies de la maldad, Señor, que también nos ayudes ahora a estar atentos para escuchar tu palabra, para poder comprender lo que quieres hablar a nuestro corazón y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Mateo 4 dice, tentación de Jesús, bueno, el título, pero bueno, no es parte de esto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. O espero, tenemos todos. Bien, seguimos. Dice, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, a él el tentador. Le dijo, si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, está, no solo de vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y a sus manos, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y dice el Señor, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, es un pasaje, no sé, versículos, pero bueno, vamos a compartir lo que pude rescatar de esto, de estas tres frases, de estas tres respuestas que el Señor Jesús da al diablo para, bueno, responder ante la tentación y que a su vez nos deja a nosotros, ¿no? Eh, Jesús había ayunado por 40 días y 40 noches. Y la pregunta es ¿para qué? Bueno, eso es un tiempo, ese ayuno que es un ayuno que preparó el Señor Jesús para poder soportar una tentación real en la cual existía la posibilidad o el riesgo, por así decir, que el Señor Jesús caiga, ¿no? Porque era una tentación real, él fue tentado realmente. La posibilidad estaba.
El objetivo del ayuno encontrar ese tiempo especial con Dios, ese tiempo de intimidad con el Creador, ¿no? Eso es aparte, solamente a modo aclarativo. Entonces dice que cuando tuvo hambre, el diablo fue a tentarlo. Cuando su parte física demandaba el alimento, el diablo fue a tentarlo. Y leemos el versículo 4, dice, y él respondió, perdón, lo fue a tentar, dice el versículo 3, ahí está. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Tenía hambre, ¿no? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, lo que pensaba, el Señor manifestó que no solo de pan iba a vivir, sino que de toda palabra que salga de la boca de nuestro Señor. Entonces, en este caso, Jesús muestra su humanidad teniendo hambre, ¿no? Pero también al mencionar que como hombre, además de satisfacer su parte física, necesita llenar su parte espiritual, dejando un detalle, que se llena con la palabra de Dios. Importante esto, hermanos. Solo esa parte se puede llenar con la palabra de Dios. Solo Dios puede llenar esa parte que el hombre tiene para poder vivir. Entonces se me hace esta pregunta. ¿Estoy vivo físicamente y muerto en lo espiritual? ¿Estoy llenando mi parte espiritual con la palabra de Dios para vivir? ¿Y con qué estoy alimentando esa parte? ¿O con qué me estoy alimentando? ¿Qué tan lleno estoy de esa palabra? Y me hace pensar en varios versículos de la Biblia que dice, Dios es mi porción, que Jehová es mi porción. Hay un salmo, el Salmo 19, que habla acerca de la excelencia de la ley de Dios. Y dice el 57, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. El Señor es nuestra porción todos los días. ¿Cómo conseguimos esa porción? Dijimos, al buscar y escudriñar su palabra. Cuando nos alimentamos cada día de la palabra de Dios, ¿sí? Y eso nos lleva a discernir también lo bueno y lo malo, nos lleva a entender qué es lo que hay que hacer. Pero es necesario que tengamos esa parte espiritual, que es necesario que llenemos esa parte que solo Dios llena con su palabra. Necesitamos vivir. Entonces, esa parte es necesaria que la llenemos cada día de nuestra vida, con la palabra de Dios. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces, el Señor nos llama también a alimentarnos de su palabra. Después el versículo 6 decía el diablo que lo llevó y dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Por ahí, a modo aclarativo, se puede aclarar que el diablo no puede tocar al Señor Jesús porque dice que le lleva, sino que visualmente y mentalmente lo lleva a esa situación, ¿no? Pero bueno, eso es una aclaración nada más. Y volviendo al Señor Jesús, en estas pocas palabras podemos ver la humildad del Señor, quien siendo el Hijo de Dios, no estimó eso como algo que agarrarse, como algo que aferrarse, como dice la palabra, ¿no? Dando a entender que aunque Él fuese un Hijo de Dios, aunque Él fuese el Hijo de Dios, no iba a meterse en una situación a la que el Señor no lo llamaba.
intentando muchas veces forzar una promesa de Dios, como es esta que el diablo mal usó en el Salmo 91. Entonces el Señor Jesús ante esto, ante este mal uso, dice de ninguna manera, o yo pensaba de ninguna manera, dice, el escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Yo pensaba, le cortó la bocha ahí, lo cortó ahí. Muchas veces, en lo personal, a veces como hijo de Dios usamos mala palabra también, para donde nos conviene, para donde me conviene. Y creemos a veces esa mentira de que terminamos mal creyendo de que somos, no sé, inimputables o invencibles tal vez, o que estamos cubiertos completamente, o que puedo ir a cualquier lado sin evaluar las consecuencias o el riesgo que conlleva, ¿no? Y a veces eso cuesta caro. Entonces Dios nos enseña, el Señor Jesús, a través de este pasaje, que a través de su palabra, por más que seamos hijos de Dios, hay lugares, hay cosas, hay diferentes circunstancias por donde no nos conviene andar. Y que el ser hijos del Señor, el ser hijos de Dios, no nos exime de las consecuencias por malas decisiones o por mal usar su palabra. Y me acuerdo, y antes también le decía, me llama la atención que dice, le llevó a la ciudad santa, ponerle, le genera lo lleva a un lugar que parecía bueno tal vez, un lugar que conocía, no lo sé, pero el no entender que no hay que tentar a Dios con cuestiones que Él no nos llama, usando mal su palabra, nos puede costar caro. No sé si quedó claro, hermanos, pero avísenme si... Yo los voy viendo igual, pero avísenme cuando no está. Busquemos usar bien la palabra de Dios y no forzando lo que el Señor nos manda, ¿sí? Dice, no tentarás al Señor tu Dios. Me hace pensar a un coro, no sé si, creo que también está en la palabra de Dios, que dice, enséñame a vivir el hoy de tal manera que mañana no tenga que reprocharme del ayer. Que podamos no tentar a Dios, sino que podamos tomar buenas decisiones a través de la palabra de Dios y no usándola a nuestra conveniencia, ¿no? Mal usándola. Y mañana, y que no nos reprochemos eso, el ayer, como dice el coro. Entonces, que yo haga tal cosa, que yo haga echarme abajo, como le dijo al Señor Jesús, echate, si total te va a salvar el Señor, te va a mandar a tus ángeles. Y pensar, analizar, si eso viene de parte de Dios o viene de parte del diablo, si eso viene de parte de mi propia carne o del mundo. Y pensar eso que puedo hacer, es lo que la palabra de Dios realmente dice. Entonces es importante poder diferenciar estas cuestiones. Cómo diferenciar usando bien la palabra de Dios. Y bueno, hay que tener cuidado por ese lado. Y entonces seguimos, y ya terminando, perdón si me extiendo mucho, dice, y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Entonces nuevamente el Señor Jesús como el mejor y de ejemplo para mí en este caso, siendo tentado por el diablo, mostrándole la gloria de todos los reinos, mostrándole todo. El Señor Jesús, podemos ver en que en varios pasajes dice la palabra que ante Él se van a postrar las naciones. Entonces, el Señor y Él es el Rey de toda la tierra. Entonces, hay algo que más o menos, por así decirlo, encajaba. Todo muy lindo. Hasta ahora los reinos, todo eso. Pero el diablo dijo, te los doy si me adoras. Me gusta cómo el Señor con firmeza le dice, vete Satanás.
o por así decirlo, en un lenguaje por ahí más juvenil o más actual, más jerga, dice, tómatela, salí de acá. Porque sabes que al único que voy a adorar es a Dios. Y a Él solo voy a servir. Y me gustó decirlo de esta manera, como que esto no se negocia. Esto es, por así decirlo, es ley, está escrito. Hoy se me hace esta pregunta. ¿Estoy adorando a Dios y solo a Él sirvo? O por lo menos puedo decir, ¿busco adorarle, busco servir a Dios? ¿O estoy sirviendo a alguien más? ¿A quién estoy adorando o sirviendo? Y pensaba un poco esto en lo personal, porque esto lo hice en realidad pensaba yo y luego, gracias a Dios, tuve esta oportunidad de compartir. Pensaba un poco como argentino en el fútbol, pensaba. Que muchas veces se nos pasa la rosca con eso. Cuántas otras cosas, ¿no? Pero este pasaje me hace pensar al mismo tiempo que el Señor Jesús, a la vez que era tentado por el diablo y soportaba esta tentación, sabía que un día me iba a poder encontrar en situaciones así. Y por eso nos deja acá 3 puntos claves. Dice, la palabra de Dios es mi porción, por la que vivo, mi alimento diario. Dice que no solo de pan va a vivir el hombre, sino que de toda palabra que salga de la boca de Dios. Importante que podamos cada día alimentarnos de su palabra, llenar esa parte espiritual. El segundo punto es, no tentarás al Señor. No tentaré al Señor mi Dios. No puedo hacer cualquier cosa por ser hijo de Dios. No puedo echarme por ser hijo de Dios. Pensemos, usemos bien la palabra. Y el último dice, a Él solo voy a adorar y servir. A nadie más. Esto no se puede negociar. Esto es ley. Que podamos solamente servir a Dios. En primer lugar, servir a Dios. Adorarle. Estos 3 puntos claves que a través de este, no sé si duelo, de este pasaje, el Señor Jesús también nos deja algo para nuestras vidas, para vivir, para nuestro caminar, digamos. Y después cerrando con un último versículo, espero que pueda ser el acertado, dice, amarás, creo que es el acertado, amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Eso solo nomás. No fue muy largo, no fue muy extenso, pero que podamos tener estos 3 puntos para nuestra vida, para cada semana, para cada día. Son cortitos, pero sí hacen la diferencia.